Muchas gracias por esta mañana, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que podamos entender tu palabra y juntos, Señor, hoy podamos dar un paso más y crecer un poco más, Dios mío, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos a entender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que debe estar entre los 6, entre 4 y 6 mensajes por ahí debe estar. Vamos a comenzar esta nueva serie y se llama de la siguiente manera: ¿cómo miramos? Los que toman nota, si quieren pónganle nueva serie, comienza ¿cómo miramos? ¿Por qué cómo miramos? Porque nosotros en muchos aspectos de nuestra vida miramos las cosas tal vez como nos enseñaron a mirarlas, ¿sí o no? Y muchas veces el mirar las cosas como nos enseñaron a mirarlas, como que choca con lo que dice la palabra de Dios. ¿No te ha pasado? Hoy por hoy se le está enseñando a los jóvenes y a todos los que vienen, esta nueva generación, que no pasaba en las generaciones anteriores, como las de Pilar, como los que tienen un poco más de edad aquí, que el matrimonio no es importante. Hoy se le está enseñando eso, es un ejemplo sencillo. El matrimonio no es importante. En otra época, una persona que se casaba, tenía su matrimonio, formaba su familia, era una persona madura. Se le consideraba una persona madura. No, hoy la persona madura es la persona que vive libre. Es un espíritu libre. No te cases, no tengas responsabilidad. Si tienes tus hijos y la relación no funciona, suéltala toda la bartola. Al final lo que importa es que tú te sientas bien. Esa es la manera de mirar con la que se están creando nuestros jóvenes, con las que están creciendo, mejor dicho, nuestros jóvenes. Además de eso, los programas educativos, tanto a nivel nacional se va a comenzar a implementar, para que usted no se sorprenda, como a nivel internacional se está hablando y enseñando acerca de la ideología de género, acerca de que no está mal de ninguna manera que tú y otra mujer, una mujer y otra mujer se amen. Eso es amor. Y como dice el dicho que ponen en la televisión, el amor es ley. Y fue votado por muchos, tal vez, de los que están sentados ahora aquí y los que están en todo este país. Entonces, también se enseña que no hay ningún tipo de problema entre que un hombre y otro hombre tengan su pareja, se acuesten juntos y tengan una relación. Ahora, eso todavía choca un poco con la manera o con la forma que nosotros fuimos criados. Pero de aquí a 10 años va a ser algo totalmente normal. Entonces, la manera que nosotros miramos muchas veces la vida no concuerda muchas veces con lo que Dios espera o como Dios quiere, mejor dicho, que nosotros miremos la vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos, ¿qué cosa? Apegarnos cada día más al diseño de Dios para nuestra vida. Nosotros podemos venir a la iglesia, escúcheme bien, aún dentro de la iglesia nosotros podemos pasar años y más años y aún no mirar como Dios quiere que uno mire. Así es. Hay personas en la iglesia, no en nuestra iglesia, en otra, que llevan años en la iglesia y tú le preguntas, como le pregunté a los jóvenes hoy, ¿qué es la vida eterna? Me hacen cambio de luces como el que usted me está haciendo ahora. ¿Y qué es la vida eterna? No sé, la vida que dura para siempre. Pero la palabra de Dios nos enseña qué es la vida eterna. No se lo voy a decir porque no es el tema, pero es un ejemplo de que nosotros muchas veces no sabemos mirar como Dios mira. Entonces, vamos a comenzar con esta serie que se llama así, ¿cómo miramos? Y vamos a mirar ciertos aspectos de nuestra vida que nosotros tal vez no estamos mirando bien, pero que Dios quiere que miremos de una manera correcta. Siempre tratando a la luz de la palabra, a la luz de lo que enseña la palabra. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Le interesa? ¿Le interesa? Qué bueno. El tema de hoy va a ser cómo miramos las promesas de Dios. Anótelo. ¿Cómo miramos las promesas de Dios? No se me olvida nunca la predicación de Nancy, donde ella nos hablaba
de que había miles de promesas en la palabra de Dios. Ahora, hay un problema, que nosotros la mayoría de las veces no podemos vivir las promesas de Dios. ¿No te pasa eso? ¿No te pasa eso que tú ves que hay una promesa en la Biblia o oyes que alguien habla de una promesa en la Biblia y tú dices, caramba, ¿por qué él la puede cumplir en su vida y yo no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Bienvenido al club. Hay veces que tú dices, pero ¿por qué este prospera y yo no prospero? ¿Por qué aquel es, no sé, bendecido de una manera y yo no lo soy? Pero las promesas de Dios están ahí para todo el mundo. Diga conmigo, todo el mundo. Eso me incluye a mí, te incluye a ti, Bertica, te incluye a ti, Daniel, te incluye a ti, Pilar. Nos incluye a todos. Dios no tiene favoritos. La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Eso es decir, no es que escoge, a ti te voy a dar, a ti no te voy a dar. No. A todo el mundo Él le da. Entonces, si recuerdan cuando hablamos de los talentos, a cada uno le dio. Según su capacidad, ¿pero qué? Pero le dio. Nadie se queda sin que Dios le dé. Y las promesas de Dios son para todos nosotros. Ahora, quiero que leas conmigo lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Este es un pasaje que nosotros tenemos que memorizar. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, ¿por falta de qué? Por falta de conocimiento, mi pueblo, ¿qué cosa? Ha sido destruido. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, ya esa es otra categoría. Uno le falta conocimiento, otros lo rechazan. ¿Qué cosas lo rechazan? No me interesa conocer de ese tema. ¿Ok? No me preocupa saber de ese tema. Eso es un rechazo al conocimiento. Ahora, está hablando del pueblo de Dios. Dice, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una palabra muy fuerte. No vamos a tocar hoy la última parte, vamos a quedarnos en la primera. Y ahí hay palabras clave. La primera, mi pueblo. No le está hablando a las personas que no se dicen pueblo de Dios. ¿Alguien aquí es pueblo de Dios? No me asusten, caballero. ¿Alguien aquí es pueblo de Dios? Gracias. Entonces, esta palabra es para ti y para mí. Dice, mi pueblo. ¿Fue qué? ¿Ha sido qué? Destruido. ¿Por falta de qué? Entonces, nosotros estamos siendo destruidos, esa es la palabra, en muchas áreas. Es decir, no estamos viendo la bendición de Dios, no estamos alcanzando las promesas de Dios, porque no es que no las sepamos, es que nos falta conocimiento al respecto. Hoy hablaba con los muchachos y la primera pregunta que les decía en la mañana era, ¿por qué estás vivo? Y se quedaban así. Uno me decía, mi mamá y mi papá tuvieron un momento de alegría y salí yo. Pero llegamos a la palabra y hablamos varias cosas con respecto al propósito y demás. Pero muchos me miraron así con los ojos abiertos y otros recibieron luz. Y entendieron que, caramba, yo no soy una bolillita de comején que cayó del techo y cayó en el piso. No, entendieron que había propósito con su vida, entendieron. Es como yo siempre te digo, ¿por qué mucha gente se murió con el COVID-19 y tú estás aquí? Entonces, si tú y yo no tenemos o no se nos ha alumbrado el conocimiento de por qué estamos aquí, entonces no sabemos por qué sobrevivimos al COVID-19. Y con respecto a las promesas de Dios, muchas veces no las alcanzamos porque no sabemos cómo alcanzarlas.
¿Tú quieres saber cómo alcanzarla hoy? ¿Quieres entender las promesas de Dios hoy? Vamos allá. Vamos a entender las promesas de Dios. Lo primero que yo tengo que entender, anótalo. Las promesas de Dios son condicionales. Todas las promesas de Dios son condicionales. Anótalo. ¿Qué cosa es eso, pastor? Eso significa que va a requerir una parte mía y una parte de Dios. ¿Entiendes eso? Las promesas de Dios son condicionales. Eso significa, te lo hablo lo más sencillo posible, va a tener una parte de Dios y una parte mía. Nunca vamos a poder alcanzar la bendición, el cumplimiento de la promesa, si no conocemos este principio. La primera razón por la que nosotros no alcanzamos la promesa de Dios es porque no entendemos que están basadas en una condición. ¿Qué tú le dices a tu niño? Por ejemplo, yo te compro eso si está estudiando, por ejemplo, ¿qué le decimos? Si me saca buenas notas. Y tú te empiezas a asustar cuando él empieza a coger 85, 92, 93. Tú dices, ay, mi madre, este se lo creyó y tiene que empezar a inventar, a sacar dinero donde no lo hay. Pero por tal de cumplir tu promesa. Toda promesa está basada en una condición. Condición. Nunca una promesa, ni incluso las que nosotros hacemos, están desligadas de una condición. Siempre viene pegada a una condición. ¿Me estás entendiendo? Mejor dicho, ¿me estoy explicando? Esa es la razón por la que nosotros muchas veces no alcanzamos las promesas. Y yo te traigo una serie de promesas para que usted y yo podamos ver el patrón hoy. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué cosa? Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Quién quiere que Dios le conceda todo lo que pida? ¿Quién quiere levantarse hoy y decir, Señor, que hoy no llueva, que voy a lavar? Y Dios dice, porque Pilar va a lavar, no va a llover hoy. Y tú lavando confías porque Dios te lo va. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces yo no puedo llorar y patalear. Ay, Dios no me concede lo que... No, yo no puedo llorar, ni patalear, ni tirarme en el piso. Yo quisiera tirarme en el piso, pero la cámara no me va a agarrar. Patalear y tirarme en el piso y hacer toda la ñoñería que yo quiera. Pero Dios no me va a dar todo lo que yo quiero o todo lo que yo deseo si antes sus palabras no permanecen en mí y si yo no permanezco en él. Simple. ¿Por qué Dios no contesta nuestra oración? Sencillamente esta pudiera ser una de las razones. No estamos en él y sus palabras no están en nosotros. ¿Por qué ves que a una persona se le cumple, ora y sucede? Y tú dices, ¿y esto qué cosa es? Sencillamente, esa persona está en Cristo y su palabra, la palabra de Dios, permanece dentro de esa persona. ¿Viste qué lindo? Dios no es malo nada como te lo quiere meter el diablo en la cabeza. Los que nos falta conocimiento es a ti y a mí. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tú te puedes topar con alguien en la iglesia de muchos años, muy religioso, y no tener a Cristo en su corazón. Y no creer en Jesús.
pero al que lo recibió, aquí está la condición, ¿sí o no? Al que lo recibe, al que ¿qué? A todos los que creen en su nombre, a eso les dio el derecho. ¿Sabes qué es el derecho? Como el pasaje. Tú coges un pasaje para viajar en Yutón. ¿A quién va a viajar en Yutón? Caballero, nadie se ha montado una Yutón aquí nunca. Gracias, un tren. Sí, ya. Vaya, el papel de la boleta para votar. Ya, ese sí lo ha tenido todo el mundo aquí, ¿no? Entonces ahí eso como que te habilita. Tienes tu derecho. Tú tienes el asiento de la guagua, el 53. No tienes 53. El 36. Es tu derecho sentarte en el asiento 36. Antes tú pagaste, antes tú depositaste tu dinero allí, compraste tu ticket y tienes derecho. El derecho para ser hijo de Dios, derecho, no deber, derecho, me toca. Me toca. El derecho de ser hijo de Dios es creer y recibirle. ¿Viste la condición? No cualquiera es hijo de Dios. Ok, entonces, Mateo capítulo 6, del 14 al 15. Mateo capítulo 6, del 14 al 15. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, condición, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también Dios te va a perdonar. ¿Cuántos quieren que Dios les perdone? Hay que perdonar. Cambia. Versículo 15. Pero si no perdonan, está la condición. Si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco, ahí te lo está prometiendo. Primero te prometió que si perdonabas, Él te va a perdonar. Y ahora te va a prometer también que si tú no perdonas, dice, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esa promesa no me gusta, pastor. Él me promete que Él me va a perdonar si yo perdono, pero también me promete que si yo no perdono, no me va a perdonar. ¿Estás viendo la condición? ¿Estás entendiendo cómo funcionan las promesas de Dios? Te dejo con la última. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Yo sé que hay gente que me lo puede recitar de memoria. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge bajo la sombra del Todopoderoso. Pero hay una parte que le toca a Dios, darte la sombra, cuidarte, y ahí entonces empieza a decirte, Él te librará, Él te sanará, Él va a estar contigo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero eso no se cumple, no se va a cumplir nunca si no habitamos en la presencia de Dios. ¿Por qué siempre me pasa esto, pastor? ¿Por qué yo veo que otros? Sí, yo no. Es que esa persona anda en la presencia de Dios. Y la persona que anda bajo el abrigo del Altísimo, bajo esa cobertura de Dios, le caen 1000 a su lado, 10.000 a su diestra. Él no llega. Él lo libra de la peste, Él lo libra de la muerte, Él lo libra de las enfermedades, Él lo libra de los accidentes. Yo no sé si tú has tenido que vivir eso. Tú has tenido la oportunidad de vivir el ser librado de, no sé, de un accidente. ¿Cuántos estuvieron aquí? Me contaba Yumari que ella estuvo en ¿cuántos centros de entrenamiento? ¿Cuántos? Como en 5 centros de aislamiento cuando el COVID-19. No se enfermó de COVID. Entonces tú dices, qué casualidad. No, si lo podía haber cogido en cualquier lado. Podía haber cogido Delta, Alfa, Beta, Gamma, Omicron, lo que sea. Lo que sea. Estaba en cualquier lugar. ¿Cómo tú explicas eso? La más reciente que yo tuve fue cuando les contaba lo de la motorina. Yo iba para el piso.
yo iba para el piso, yo se lo garantizo que yo iba al piso. Cuando la motorina se me va de control, que no suelta el automático, yo aprieto el freno y no frena, yo ya sabía desde dónde a dónde me iba a llegar el pelado, desde dónde a dónde me iba a partir qué hueso, qué todo, ya yo me lo vi todo. Hubo un momento que la moto se me fue a ir de lado, me importa igual poco si usted lo cree o no. Hubo un momento que la moto se me fue a ir de lado porque ya yo no la controlaba. Y yo sentí que algo me la enderezó. Yo dije, Dios mío, se me enfrió la vida, no por el susto, sino porque yo sentí que algo me le hizo así a la moto y me la estabilizó. Yo dije, un ángel Dios mismo ahí, evitando que yo me cayera, evitando que me pasara todo lo que me pasó por la mente. Eso son fracciones de segundo. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, dice, contigo estaré en la angustia. ¿Cuánta gente pasan por un momento de angustia, de dolor, de tribulación? Pero si estás habitando bajo el abrigo del Altísimo, dice, yo contigo estaré en la angustia. ¿Sabes qué? Venimos, mi esposa y yo, de escuchar todo tipo de historias, todo tipo de cuentos. Yo he visto a través de internet gente inventarse cualquier cosa, cosa que no está ni en la Biblia. Dios te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en ningún lado en la Biblia. Cada salvajada. Pero también he escuchado a muchos predicadores, y tal vez yo en algún momento lo he predicado igual. Necesitas creer en las promesas de Dios. Tienes que creerle a las promesas de Dios. Pero la palabra, y con todo esto que estamos viendo aquí, nos está enseñando que no se trata de creer. Se trata que yo tengo que actuar. Yo tengo que actuar por esa promesa de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿La sabe todo el mundo? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué te toca hacer a ti? Ahora, quiero que te guardes esta. Cuando yo hago lo que Él me dice que haga, cuando yo hago lo que Dios me dice que haga, yo salvo mi responsabilidad. No, niña, tú no me estás entendiendo. Cuando yo hago lo que Dios me dijo que hiciera, yo salvo mi responsabilidad y lo hago responsable. ¿Viste qué buena está esa, Pilar? Entonces, si la palabra me dice, trae todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, pruébame ahora en esto. Si yo no te abro la bendición, las ventanas de los cielos y envío mi bendición hasta que sobreabunde. Entonces, por eso fue que nosotros hicimos la canción. Los cielos se abren, mi bendición cae, mi ofrenda hoy te daré. Yo lo que le estoy diciendo es, cumplí, waiting for you, esperando por ti, a que se abran los cielos y envíes tu bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo oro, clamo, como dice Jeremías 33:3, Él está en la responsabilidad de responderme. No solo de responderme, sino de mostrarme cosas grandes y ocultas, de darte revelación. Entonces, no se trata de que Dios, no, mejor dicho, no se trata solamente de creer. Se trata de yo actuar para ver las bendiciones de Dios. Porque todas están basadas en condición. Se lo dijo a Adán, no comas de este árbol. Si tú no comes de ese árbol, de todo lo demás tú puedes comer. Todo esto aquí es tuyo, no sé qué, pero no comas de eso. El día que comas de eso, yo te prometo que vas a morir. El día que tú comas de eso, todo aquí se va a ir por el suelo. Pero ahí estaba la condición. ¿Sabes qué? No se trata de que Dios se ha olvidado de nosotros. No se trata de que su palabra no se cumple en nosotros. El asunto está en que somos nosotros los que desconocemos. Ponme Oseas 4:6 otra vez. Somos nosotros los que desconocemos cómo funcionan las promesas de Dios. ¿Alguien sabía que funcionaba así? ¿O había entendido que funcionaba así?
Si tú eres de los que no sabía que funcionaban así, entonces este mensaje era para ti. Porque lo que está pasando es lo siguiente. Eres pueblo de Dios, muy bien, pero nos está faltando conocimiento. Y por esa causa estamos siendo destruidos. ¿Cuántos derechos uno pierde por no saber? ¿Cuántas personas han sido ultrajadas, robadas a la cara por no conocer una ley? ¿Cuántas personas hoy pueden ser beneficiadas con una ley y no obtienen ese beneficio porque no lo conocen? Y obviamente hay 2 o 3 careguantes que se aprovechan de la gente que no conoce. Hacia ahí va. Satanás mismo se aprovecha de que tú y yo no conocemos la palabra. Al no conocer la palabra, él puede impedir fácilmente, y cuando hablo de Satanás no hablo del mismo tipo, sino de todo su reino, puede impedir con facilidad que tú alcances cosas que Dios tiene para ti, Daniel. Es así de simple. Entonces, hoy, ¿cómo Dios quiere que yo mire? Vamos a mirar correctamente las promesas de Dios. Vamos a mirar como Dios quiere que mire las promesas. Yo hago mi parte, Él hace la de Él. Yo hago con lo que me toca, lo comprometo a Él. Cuando yo hago lo que a mí me toca hacer, yo lo comprometo a Él. ¿Quieres que te diga más? ¿Quieres que te diga cómo funciona Dios? ¿Quieres conocer un poquito más a Dios? A Dios le gusta. Voy a usar una palabra que no me gusta a mí. Le encanta que tú lo comprometas. Dios se siente atraído con la gente que cree y usa y actúa conforme a lo que está en su palabra. Porque para eso dejó su palabra. ¿Tú entiendes eso, por favor? Para eso Dios dejó su palabra. Para que tú la abras, la leas, la hagas tuya, actúes y Él enviar la bendición. Te puedes poner de pie en tu lugar.